En una era donde el cine de ciencia ficción o el cine mainstream nos presenta personajes femeninos fuertes pero carentes de significado, pareciera que lo único que buscan es crear una emulación del hombre, es decir, un hombre en un cuerpo de una mujer, desmereciendo completamente las cualidades femeninas y dándonos una representación pobre donde las mujeres no nos podemos ver reflejadas. En este contexto me gustaría hacer un análisis de por qué yo considero que Star Wars sí tiene personajes femeninos coherentes y profundos y dignos de ser analizados. En este video vamos a analizar 3 arquetipos femeninos en las figuras de Leia como la estratega, Padme como la justicia y Ahsoka como la cazadora. También vamos a ver un poco la historia de ciertos estereotipos femeninos y cómo fue que llegamos a ellos y por supuesto la representación de la mujer en el cine de ciencia ficción. Hola, mi nombre es Mariu, soy estudiante de cine y esto es El Camino de la Magia. Como siempre, en este canal analizamos pelis y series desde una perspectiva espiritual, esotérica, arquetípica, filosófica o histórica. Así que si te gustan alguno de estos temas, te invito a que te pases por el canal donde tenemos, por un lado, una sección que se llama Filosofando al Aire, donde debatimos sobre un montón de temas que justamente circundan a la espiritualidad. Temas como el cine, la mitología o hasta incluso la física cuántica. A su vez, también tenemos un podcast donde invitamos a personas a hablar sobre todo lo que nos pasa en nuestro camino espiritual y así también un sinfín de videos donde analizamos otras películas y otras series desde este mismo enfoque. Así que sin más que decir, comencemos. A lo largo de la historia siempre han existido millones de arquetipos femeninos, pero siempre encapsulados en 2 grupos. Lo que la autora Jean Shinoda Bolen, una psicoanalista junguiana, escritora del libro Las diosas de cada mujer, lo divide justamente por un lado en las diosas vírgenes y las diosas vulnerables. Las diosas vírgenes serían Atenea, Artemisa y Hestia, es decir, diosas que prevalecía su capacidad de independencia, ya que la palabra virgen, su origen está ahí, en ser independiente. Y por otro lado tenemos las diosas vulnerables, que son Hera, Demeter y Perséfone, que resaltan sus cualidades más sensibles, intuitivas. De base, todas las mujeres tenemos estas 2 energías adentro nuestro, es decir, por un lado una parte mucho más sensitiva, emocional e intuitiva y por el otro una parte mucho más activa, mental e independiente, básicamente el yin y el yang. El problema es que con el pasar de los siglos y con la consolidación de las religiones monoteístas, el rol de la figura mitológica de la mujer se fue relegando a un segundo plano y prevaleciendo únicamente el rol de las diosas vulnerables, es decir, la figura de la mujer dócil, de la madre, la que escucha, la esposa y olvidándonos de la parte guerrera de la cuestión. O sea, ¿se dieron cuenta que en las religiones monoteístas la mujer no tiene lugar de expresión? En cambio, en las religiones politeístas, si bien obviamente había un patriarcado, las mujeres tenían como muchísimas más libertades o no estaban tan como socialmente enjuiciadas como pasaba por el otro lado. Así que les voy a dar un ejemplo rápido, lo tengo anotado, de qué pasa si nos ubicamos en el medioevo y vemos por un lado una cultura politeísta y por el lado monoteísta. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se percibía la mujer en estos 2 polos, en estas 2 tierras? Bueno, traje el ejemplo de las mujeres nórdicas versus las mujeres cristianas en la Edad Media y dice así. En líneas generales, las mujeres nórdicas de la Edad Media temprana, especialmente durante la era vikinga, bajo la religión politeísta gozaban más libertades jurídicas, sociales y sexuales que muchas mujeres cristianas de la Europa medieval posterior. Por un lado, en la libertad jurídica y económica, tenían la capacidad de poder tener propiedades y herencias, tenían la posibilidad de divorcio y también la posibilidad de compensaciones legales, es decir, que si eran ofendidas o agredidas podían reclamar compensaciones en plata o bienes. En lo que son libertades sociales y sexoafectivas, tenían la capacidad de elegir a su pareja, también cuando podían tener relaciones sexuales antes del matrimonio o cosas así, es decir, no se castigaba tanto eso, y también una viuda podía administrar sus bienes y decidir si volver a casarse o no. Después, esto si bien era muy poco común, pero lo había en algún punto, es que ellas podían tener una participación en la guerra, por ejemplo, ser escuderas. Hay evidencias arqueológicas de mujeres luchando en guerras nórdicas y a la vez había una cuestión muy importante con lo que es el contexto religioso, es que
Las diosas de la cultura del panteón nórdico, tenemos por ejemplo a Freya, que no solo era la diosa del amor, sino también la diosa de la guerra. También tenemos otras diosas como Frigg y Skadi. En el cristianismo medieval se promovía esta idea del femenino más restringido, centrado en la virginidad, la obediencia y el rol doméstico, como la Virgen María como modelo. Es decir, como dije antes, no estoy tratando de plantear un matriarcado inexistente porque claramente no lo había, pero sí, en base a esta idea como mitológica, en todas las leyendas, en todos los cuentos de esta cultura, el hecho de que exista esta noción de la mujer guerrera daba lugar a que en la sociedad las mujeres podían hacer o desenvolverse en ciertos aspectos sin ser tan castigadas por ello, como por ejemplo la libertad de elegir con quién casarse o cuándo tener relaciones sin ser socialmente castigadas por ello, distinto al cristianismo, que bajo esta figura de una madre virginal, que creo que no hay cosa más contraproducente que esa, cualquier cosa que una mujer hacía, respiraba hacia algo y ya era castigada. O sea, lo que yo quiero traer básicamente con esto es como la ideología, ¿no? Lo que nosotros pensamos sobre ciertos conceptos forman después como las bases de la sociedad. Más que nada si analizamos las sociedades antiguas. También si nos vamos a un montón de otras sociedades antiguas como son, por ejemplo, en la edad antigua, la cultura egipcia o la céltica también. O sea, hay ejemplos de sociedades donde las mujeres se podían desenvolver o podían adquirir o poseer cosas de una manera muchísimo más libres al tener también estas figuras o estos cuentos de mujeres guerreras o más independientes. Bueno, me pongo los lentes porque no veo nada, si no, no puedo leer el guión. Bueno, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos cuando pensamos en aventuras del espacio antes de Star Wars? Sí, en Star Trek. Emitida por primera vez en 1966 para la televisión estadounidense, Star Trek logra tener ciertas controversias en el momento, por ejemplo, como que en su elenco principal tenían a una mujer afrodescendiente o que también tenían a un ruso en plena Guerra Fría, y además de que la serie abordaba temas como el racismo, la guerra, los derechos civiles, la ética, todo esto bajo la excusa de aventuras del espacio, que obviamente era para evitar la censura, ¿no? Pero aún así, teniendo todas estas cosas buenas, la serie inevitablemente responde a los estereotipos de la época o lo que esperaba de cómo se debería de comportar una mujer. Las mujeres rara vez hacían mover la acción y siempre se mostraban como objeto de deseo para los personajes masculinos. O sea, te decía literalmente, va a venir una doctora especializada en química biomolecular y aparecía una mujer, tipo una supermodelo, toda así, preciosa, todos se quedaban embobados. Dr. Helena Well, Captain. Y ella a lo largo del capítulo decía quizás 3 frases y todo el tiempo así regia en pose, que lo único que hacía era como reafirmar esta idea de mujer mueble. Es decir, entre un velador y una mujer no sabías qué estaba más tieso. Y se reforzaba justamente esta idea de mujer frágil, dócil, que necesitaba ser rescatada. Hasta que en 1977... En 1977, George Lucas estrena su primera ópera prima del espacio y es un éxito. Como es sabido, Lucas se inspira en algo que se llamó el monomito, es decir, el viaje arquetípico del héroe, y con él todos sus personajes, como el maestro, el mentor, el villano, el alivio cómico y, por supuesto, la damisela en apuros. Pero a diferencia de su predecesora en el género, Lucas nos presenta una princesa que es todo menos débil. Es contestona, no acepta un no como respuesta, está acostumbrada a que las cosas se hagan como ella las dice. Es un personaje que mueve la trama y que resuelve por su propia cuenta. Es por eso que les presento el arquetipo de la estratega en la diosa Atenea. Bueno, a diferencia del dios Ares, que representa la guerra impulsiva y activa, Atenea viene a representar la guerra calculada, esa guerra que se gana con estrategia, inteligencia, diplomacia y preparación. Cuando hablamos de Atenea como un arquetipo, nos referimos a una narrativa donde la figura femenina puede
pensar antes de actuar, valora la información, la táctica y la planificación, equilibra la razón y la ética, es decir, no actúa por mero poder, sino que busca cuál es la causa ética a la cuestión, usa la inteligencia como su arma principal y no la fuerza bruta, mantiene la calma en crisis, es decir, no se deja llevar por sus impulsos emocionales, y a su vez es mentora y guía, generalmente de héroes masculinos, sin buscar ella una recompensa al respecto. Atenea, en la mitología griega, no es solo la diosa de la guerra, sino también la diosa tejedora, que esto justamente también es una metáfora a lo que es justamente la estrategia. Es decir, tejer hilos, conectar ideas, ver puntos estratégicos para poder después doblegar la guerra. También nos habla de la intuición y es algo que también vemos en el personaje de Leia. Si tuviese que elegir una carta del tarot para representar esta energía, sería la de la emperatriz, porque es un arquetipo que es femenino, pero a la vez es masculino porque tiene un componente activo. En el tarot, el camino de la emperatriz nos habla de ser fiel a nuestro camino y a nuestros principios. La emperatriz es alguien que se involucra activamente en sus deseos y en todo lo que pasa a su alrededor. Nos invita a crear y a pensar qué es aquello que yo quiero para mi vida. Por su parte, Leia también nos presenta un personaje profundo, sensible y cariñoso. A lo largo de las 3 películas indagamos en sus intereses amorosos, Estás siguiéndome. ¿Tienes que no te dé un beso de despedida? Antes besaría a un Wookiee. Eso se puede arreglar. su parte más vulnerable y dulce y hasta su parte intuitiva, que es cuando ella al final del episodio 5 puede sentir que Luke está en peligro. Se nos presenta un personaje que es capaz de liderar una rebelión, que es capaz de argumentar, también de ir al campo de batalla si es necesario, pero también nos muestran su faceta cuando ella está triste, cuando está feliz. Es decir, el leitmotiv del personaje no gira alrededor de los personajes masculinos. Es decir, si Luke o Han no existiesen, ella seguiría siendo un pilar para la rebelión y una líder política. El personaje femenino no pierde su valor cuando la figura masculina desaparece. Y esto mismo lo podemos ver en el episodio 5 y 6, cuando Han momentáneamente desaparece. Es ella quien tiene este rol activo de ir a buscarlo, de planear el rescate de él, y no espera, como hemos visto en Star Trek, por ejemplo, que no sé, Luke resuelve el conflicto y que mágicamente ella aparece ahí feliz una vez de que Han fue rescatado, ¿no? Es decir, ella tiene esta participación activa en el rescate de él y luego también en su propio rescate. Entonces, este es el momento en el que quiero hablar un poco sobre el episodio 6 porque tengo unas broncas al respecto, como con este tema principalmente. Suponiendo que Han Solo es el interés amoroso de Leia en el episodio 6 y él durante el tiempo que ella está en bikini está ciego, entonces el disfraz de Leia esclava no está hecho para el interés del personaje masculino, sino para el interés de la mirada masculina, es decir, del espectador. Como dije, yo tengo mis temas con el episodio 6 y si bien me parece una peli ligera, linda y demás, no les voy a mentir que les voy a tener que tirar un poco de hate ahora, así que me van a tener que escuchar. Empecemos por entender cuál es el fin narrativo de la película. Es decir, esta película tiene como fin generar un cierre de la narrativa del héroe. Es decir, se nos presenta el héroe ya consolidado en su aprendizaje, en su sabiduría, y tiene que enfrentarse justamente en la batalla final contra el villano para acentuar justamente esta idea de que él ya completó todo su entrenamiento. Aclarado todo esto, entendemos que el arco de Luke es ínfimo adentro de la película, entonces tenemos que decorar la película con justamente otros elementos para justificar las 2 horas que dura en pantalla. Teniendo en cuenta esto, El regreso del Jedi para mí es una película como muchísimo más infantil que sus 2 predecesoras. Yo siento que para hacer la película interesante, el diálogo de los ejecutivos fue
más o menos así. Bueno, tenemos que hacer la última entrega de esta trilogía. A ver, ¿qué es lo que al público más le gusta? Darth Vader, ya está. La Estrella de la Muerte. Hacemos otra. ¿Qué más? ¿Y si hacemos unos ositos de peluche para los chicos? Dale, metele eso, pero acordate que también los grandes se tienen que quedar en el cine. ¿Y si ponemos una mina en pelotas? Me parece espectacular. Ya está, ya tenemos todo lo que al público le gusta. Darth Vader, la Estrella de la Muerte, sables láser, osito de peluche y una mina en pelota. Imposible que esta película salga mal. Seguro va a ser más taquillera que la primera. Jo. Me parece muy interesante poder analizar justamente esta escena de Leia siendo esclava de Jabba, porque siento que corta completamente con el tono que venía teniendo la saga hasta ahora. Y siento que en algún punto justamente mostrándonos esta idea de que esto fue hecho para entretener y darle el gusto a el espectador masculino. Por un lado tenemos justamente la idea de esclavitud, es decir, se nos presenta esto de que el personaje en un contexto cotidiano, común, no usaría ese tipo de vestuario. Es decir, la idea de que ella está vestida así, literalmente en contra de su voluntad. Además que obviamente la vemos súper incómoda durante el tiempo que dura eso. Por otro lado, el hecho de que Han, todo el tiempo que ella está con ese bikini, está ciego por los efectos de la carbonita, y Luke ya estaba consagrado como un Jedi y ya no la veía a Leia como un interés amoroso, dado que hasta el momento de la película ellos no saben que son hermanos. Entonces, si Han no la podía ver y a Luke no le interesaba, el hecho de que ella esté vestida así no está hecha para la mirada de los protagonistas masculinos. Y a raíz de esto me gustaría pensar y traer a la mesa qué tal si Jabba vendría a ser como una representación de ese male gaze. Es decir, es el único personaje que se deleita con la idea de Leia estando en esa posición vulnerable, pero a la vez se nos presenta un personaje tan asqueroso y repugnante que yo pienso que no debe ser el personaje favorito de nadie, al menos no irónicamente. Es decir, quizás sea el personaje favorito de alguien irónicamente, como decir, bueno, Jabba es mi personaje favorito, pero así, for real, no sé, lo dudo mucho. Hay personajes mucho más interesantes, tipo Boba Fett, por ejemplo. Es decir, para nosotras, como espectadoras femeninas, nos hace sentir como súper incómoda verla a ella en esa situación, además de tener este personaje que se deleita con eso. Pero a la vez, nosotras sabemos que al igual que existe Jabba, hay otras miradas adentro del cine que ven a Leia de la misma forma que Jabba la está mirando. Entonces yo siento que Jabba un poco funciona como un espejo, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes de que Jabba es asqueroso y de lo que está haciendo es asqueroso. Entonces siento que en algún punto la película te intercepta y te mira de frente a través de este personaje y te dice: date cuenta que tener esta mirada babosa y asquerosa sobre este personaje que está en una situación vulnerable es un asco. Pero bueno, ya para cerrar el arco de Leia, me gustaría traer justamente este simbolismo que hay detrás de la damisela en apuro. Es decir, ella se nos presenta en la película 4 como que tiene que ser rescatada, y acá un poco la situación se repite, pero se revierte de una manera completamente distinta, porque nos muestran esto de ella no necesita ser salvada por nadie. Entonces no solo ella se libera a sí misma de la esclavitud, sino que también mata a la bestia repugnante que es Jabba. Para. Antes de seguir con el video, si te está gustando, dale like. Y si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, así llegamos a más gente. Ahora sí, seguimos con el video. Vamos con el segundo arquetipo. Padme Amidala como la justicia. Este video surge literalmente después de haber visto este fragmento de Natalie Portman hablando sobre su personaje, y yo dije, necesito hablar de este tema, así que vamos con el video. Hayden's character is obviously the one that's really going through the change, and mine is much more just reactive to that. Padme has a pretty centered self, that it's not that she goes through this big change internally, but that external things are changing around her, and she has to sort of make decisions to cope with that. If she had some different concept of, government or
what's right or morality, you know, she might have been able to stay with him, you know, if her loyalties to him were, you know, just sort of above everything. But Padme's a politician. She's been a leader of many people. This is sort of combining being a woman with being a politician, which is an interesting combination we don't see much of. I think the role is really sort of what the true meaning of feminism in my sort of interpretation of it. I think the true feminism is bringing what is particular to women, because we are different, that's undeniable, to the opportunities that men have. So it's not, you know, going into some place and just behaving like a man or necessarily desiring what men want just because you can get it. And together, you and I can rule the galaxy. And so rather than being consumed with the thirst for power, as many of the people around her do, both men and women, she stays true to her compassion and her belief in democracy and humanity. La visión que presenta Natalie Portman sobre el feminismo no es imitativa ni competitiva con lo masculino, sino complementaria. Lo que ella nos habla es de que se trata de incorporar las cualidades propias de las mujeres, como la compasión o la vocación de diálogo, en un espacio de poder históricamente ocupado por los hombres. Esta perspectiva rompe con el estereotipo de la mujer fuerte, entendida como una copia del modelo masculino, proponiendo en su lugar una fortaleza que radica en la coherencia ética y la resistencia a la corrupción moral. Dentro de la narrativa de Star Wars, esta postura contrasta dramáticamente con la trayectoria de Anakin Skywalker, cuyo cambio interno lo conduce hacia el autoritarismo, evidenciando así dos formas opuestas de concebir el poder y el compromiso. Amamos a Natalie Portman, por favor, qué mujer. La diferencia entre Leia y Padme es que Leia tiene un rol diplomático más agresivo, es decir, ir y poner el pecho a las balas por la rebelión. Eso también se debe al contexto político, que ella se encuentra bajo un imperio autoritarista, pero en cambio Padme tiene un rol diplomático mucho más pasivo, no solo por el contexto en el que ella se encuentra, que es muy diferente, sino también por su profesión y encontrarse dentro del Senado Galáctico. Y así muere la libertad, con un fuerte aplauso. Bueno, me encanta esta escena porque siento que es muy simbólica, porque yo una vez lo había visto en un posteo que no sé si se dieron cuenta que ella tiene ese peinado que es como el símbolo de la rebelión, y Anakin, cuando se está convirtiendo en Darth Vader, es como que forma la figura del símbolo del imperio. Entonces, si bien no es así, es como muy loco pensar que los dos, como las dos figuras políticas en algún punto fuertes de ambos bandos enemigos, nacieron en una pareja. Es decir, que por más que Padme hubiese sobrevivido, ella definitivamente, por lo fiel que es a sus propios principios, no hubiese seguido con Anakin, porque va en contra de todo lo que ella cree y todo lo que ella activamente practicaba en el Senado. Además, por el hecho de decir, si bien ella falleció, todos sus colegas, como por ejemplo Mon Mothma o Bail Organa, fueron líderes políticos fuertes dentro de la rebelión. O sea, reafirma justamente esta cuestión de que ella, aún por amor, no dejaría de defender lo que ella cree que es políticamente correcto. Pero bueno, ahora sí, hablemos sobre la justicia. Vamos a ver el origen y la evolución de este arquetipo. La imagen que nosotros más conocemos del mundo griego proviene de Temis, que era una diosa griega que se la caracterizaba por justamente ser la protectora de, por un lado, el orden divino, las leyes no escritas y la equidad. Y en Roma su equivalente fue Justitia, que era la representación de la ley y la rectitud. Ambas se asociaban con figuras femeninas, no porque la justicia fuese un concepto femenino per se, sino por la cantidad de asociaciones que había en el mundo antiguo de la figura femenina justamente como mediadora y protectora de la comunidad. También se debía, y con el tiempo esta imagen se fue reforzando, con la figura justamente de la mujer tajante, ¿no? Como el caso de Atenea, o sea, una que venía y hacía como zoom, o sea, como que ponía como el límite justo. Entonces también a partir de ahí se empezó a asociar
el concepto de justicia con lo femenino y bueno, hemos visto un montón de representaciones en pinturas en la posterioridad. Y también tenemos obviamente los elementos característicos de la justicia. Por un lado tenemos la balanza, que justamente representa esta capacidad de sopesar los argumentos y las evidencias. También la espada, que representa la ejecución y la capacidad de dar un veredicto. Y las vendas en los ojos, que representan justamente la imparcialidad y la capacidad de no dejarse influir por las apariencias o el poder. En la psicología junguiana, el arquetipo de la justicia representa la capacidad justamente de establecer orden y equilibrio, es decir, restablecer la armonía después del caos. Exige también una visión amplia y profunda de las causas y las consecuencias y representa un puente entre la verdad ideal y la realidad social. Pero bueno, justamente basándonos en todo esto, vemos que Padme encaja perfectamente en este arquetipo, porque como reina y senadora, ella defiende las leyes y los principios y prevalece el bien común por sobre todas las cosas. No solo funciona como guerrera o política, sino también como figura integradora, mediadora de los conflictos y guardiana de la paz. El sentido de diplomacia nos pone en contacto con nuestra objetividad y nos presenta qué tan en equilibrio o desequilibrio nosotras estamos y qué tanto nos preocupamos por nuestro propio bienestar. Entonces, este arquetipo nos invita a preguntarnos qué cosas para nosotras son no negociables. Justamente para poder entrar en contacto con nuestros límites es necesario que tengamos un contacto auténtico con nuestros ideales y nuestros valores. Así es que nace el sentido de paridad. Primero registro cuáles son mis necesidades y mis no negociables para luego ponerme en contacto con una afuera. La justicia nos recuerda que toda decisión que nosotras tomemos ahora va a tener un impacto en el mañana. La justicia se relaciona con la acción y la consecuencia. Nos hace conectar con la madurez y con el discernimiento. La justicia es ese momento donde te encontrás con vos misma y te das cuenta que hay muchas cosas que se van a tener que quedar afuera. Y Padme siempre fue muy lúcida para este tipo de cosas porque en sus últimos momentos, a pesar de darse cuenta que había bondad adentro de Anakin, el precio por pagar era demasiado alto porque lo que se venía después no era coherente con quien ella era y con aquello que ella profesaba. Así que, como toda tragedia shakespeariana, terminó eligiendo irse para el otro lado, if you know what I mean. Ahora sí, vamos con el arquetipo de la cazadora Artemisa con el personaje de Ahsoka. Ahsoka aparece por primera vez en la película de The Clone Wars 2008 y genera mucho revuelo por la idea de darle a Anakin una Padawan. De antemano, los creativos, sabiendo que esta decisión iba a molestar a los fans, le dieron a Ahsoka una personalidad molesta, vamos a decirle. Could have gotten me killed. I know what I'm doing. I had everything under control. I just saved your life. Tenía una personalidad más infantil, era poco seria, o sea, un poco como para también meter cizaña e incrementar el odio de los fans por el hecho de poner un personaje que no solo nadie quería que esté ahí, sino que adrede era molesto. So, what's the plan? Oh, I thought you were the one with the plan. No, I'm the one with enthusiasm. You're the one with the experience, which I'm looking forward to learning from. Si sus antecesoras femeninas eran una tragedia griega, Ahsoka fue una comedia clásica. Es decir, se nos presenta como un personaje mucho más suelto, sin tantas responsabilidades. Vemos que justamente no tiene una personalidad conformada como tal, como en el caso de Leia o Padme, sino que nos demuestran a alguien que todavía tiene que hacer todo su proceso de transformación, ¿no? Que todavía le falta madurar. Es decir, vemos a alguien que está iniciando un proceso para descubrirse a sí misma. Entonces, si una despierta sus deseos más grandes de querer liquidar la rebelión, la otra despierta sus deseos más perversos, Ahsoka tiene la función de despertar el sentido de responsabilidad en Anakin. La función de su personaje justamente iba a ser la de darle profundidad a su maestro. You never would have made it as Obi-Wan's Padawan. But you might make it as mine. Pero lo que nosotros no íbamos a saber hasta el final de la última temporada de Clone Wars es que al final del día fue Ahsoka quien aprendió más de Anakin que Anakin de ella. Es decir, para que no me agarren los fans de Clone Wars,
Anakin sí aprendió un montón de cosas de ella, pero la realidad es que generalmente las duplas de maestro y aprendiz están compuestas por dos personajes que son agua y aceite, así cada uno aprende una cosa distinta de ella. Es decir, el vínculo que había entre Anakin y Ahsoka era más como de un hermano mayor y su hermanita, y no la de un maestro que velaba por el cuidado de un niño, como era el caso de Obi-Wan con su Padawan. Pero bueno, si bien Anakin sí aprendió de ella, también vamos a ver que de Ahsoka desarrolló un apego casi tan grande como el apego que él tenía hacia Padme. Es decir, en algún punto los dos sí se complementaban, pero como que al final del día fue Ahsoka únicamente quien salió más beneficiada. Siento que Ahsoka se parece mucho justamente al arquetipo de Artemisa, porque ella encarna más esta cuestión de la guerrera, ¿no? O sea, no es tanto como la estratega, como en el caso de Leia, que si Leia también tiene esta función de ser guerrera, es desde un caso mucho más mental. En cambio, Ahsoka es un personaje activamente guerrero, es decir, es alguien que tiene un entrenamiento Jedi. Pero yo siento que la función principal por la cual se parece a Artemisa es por esa capacidad de al final del día elegir el propio camino, elegir lo que es más coherente para ella. Es decir, ella, luego de la traición que ella sufre por parte de la Orden, elige, a pesar de haber sido perdonada, separarse de todo eso y separarse de las dicotomías. Es decir, sale de esa idea de que solamente está la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo, los Jedi y los Sith. Ella emprende su propio camino. The Jedi Order is your life. You can't just throw it away like this. Ahsoka, you are making a mistake. Maybe. But I have to sort this out on my own. Without the Council. And without you. Es decir, si Artemisa se adentraba a los bosques a conocerse a sí misma, Ahsoka se adentró a las profundidades de Coruscant para buscar cuál era lo que valía verdaderamente la pena luchar. Y ese motivo lo vamos a ver justamente al final de The Clone Wars. Pero ahora sí, vamos un poco con Artemisa. Artemisa es la cazadora y la guardiana de lo salvaje. Es la diosa de la caza, el bosque, los animales salvajes y la luna. Representa la independencia femenina porque no depende ni de la mirada masculina ni de las presiones sociales, sino que su fuerza radica en ella misma. No, I'm not going to take the fall for something I didn't do. Como cazadora es la mujer que sabe marcar objetivos y sabe dirigir su energía hacia ello que quiere conseguir, lo que la convierte justamente en un símbolo de determinación. También es conocida como la protectora de los indefensos, ya que ella protegía no solo a las doncellas, sino también a los marginados, y siento que esta faceta la vemos mucho en Ahsoka, que siempre está ayudando a aquellas personas que lo necesitan. Más que nada, esto creo que lo vemos más en Rebels, por ejemplo, cuando ella ayuda y aconseja a Ezra y a Kanan, y desde su lugar trata de alguna forma ayudar con la rebelión. Artemisa al mismo tiempo simboliza esa mujer que no se somete, que pelea por su autonomía y por la libertad de los demás. Artemisa, a la vez justamente a ser diosa de lo salvaje, también tenía esta conexión con la naturaleza, y estar en sintonía con lo salvaje también representaba justamente esta comunión con lo espiritual. Y siento que esto lo vemos mucho en Ahsoka, en esta parte de justamente ser una Jedi, es decir, además de tener esta cualidad de guerrera, ella también tenía toda esta comunión con lo espiritual, ¿no? Como toda esa parte más como receptiva y de sentir la fuerza. Finalmente, Artemisa como arquetipo, si yo tuviese que elegir una carta del tarot, sería la fuerza. Esta carta nos invita a tener registro de mi individualidad, pero también a estar en comunión con todo lo que nos rodea. Vemos que Ahsoka se mueve sola por la galaxia, pero siempre está acompañada. A su vez, esta carta nos invita a conectar con nuestra sensibilidad, pero a la vez a encontrar un equilibrio entre mi deseo y mi acción. Para esta carta, domar a la bestia no significa reprimirla, sino domesticarla. Encauzar sabiamente nuestras emociones para que éstas estén en sintonía con todas las otras partes de nuestro ser. Bueno, este capítulo va a ser como un extra, porque si fuese por mí cierro con broche de oro este video con el último capítulo de Ahsoka, pero
tenemos que hablar de uno de los impactos más fuertes que tuvo el universo de Star Wars en los últimos años, y fue el hecho de haber sido convertirse en parte de Disney. Y vamos a ver los cambios que hizo Disney con respecto a esta franquicia y qué cosas ya sabemos que no estuvieron tan copadas. Si bien Disney supo sacar buenos productos, como por ejemplo Rogue One, Rebels, Andor, la realidad, y nosotros sabemos que fueron más las cagadas que se mandó que los aciertos. Y yo siento que una de las cagadas más grandes fueron la trilogía de secuelas, y sí, yo formo parte de ese grupo dentro del fandom que piensa que las secuelas deberían descanonizarse y que deberían ser un producto completamente aparte, que se deberían volver a hacer. Para mí son como un hijo no reconocido. Para mí sinceramente no existen, pero bueno, vamos a hablar del por qué para mí no existen. Bueno, primero que nada porque Disney, en su afán de querer traer una nueva generación de fans, terminó cayendo en querer innovar con lo que estaba de moda en aquel momento. Más que nada en el cine de ciencia ficción, y se olvidó completamente de la esencia de Star Wars. Es decir, me acuerdo hace un tiempo de haber vuelto a ver el episodio 7 y decir, sí, tipo, tiene unos efectos especiales preciosos, se ve, tipo, te atraviesan las naves, está buenísimo, pero la narrativa se sentía tan vacía, tan carente de significado, que fue como, ¿qué me estás mostrando? Esto no es de Star Wars. Si la Star Wars de George Lucas estaba basada en mitología, arquetipos e historia, la Star Wars de Disney se basaba meramente en el interés comercial del momento. Es decir, lo que vende más en el momento. Entonces, por obvias razones, al ser algo de moda, con el tiempo pierde vigencia y las películas como que pierden su validez narrativa, ¿no? Es como que se termina convirtiendo a la larga y a la corta en un producto vacío. Y es ahí donde aparece el personaje de Rey Skywalker, que la podemos ver como lo que se conoce como una Mary Sue, que es básicamente un personaje femenino que le sale todo bien, es decir, que tiene el guión a su favor. Si nosotros nos fijamos en sus predecesoras, en todas estas personajes femeninos anteriores, si bien tienen una personalidad consolidada, vemos que son personajes que se le presentan adversidades y logran superar estos conflictos a raíz de ver cuáles son las herramientas que ellas tienen en ese preciso momento. Es decir, son personajes que se equivocan, son personajes que sufren, son personajes que les pasan cosas humanas. Y vamos a ver que a cada una de ellas lo que las diferencia es que justamente priorizan más tomar acción sobre cosas que están alineadas y son coherentes con sus principios, y que son esas cosas que las llevan a elegir su propio camino. Y en este caso, Disney nos presenta a Rey, un personaje que por el simple hecho de ser mujer y ser poderosa es buena. Es decir, que si vos a este personaje le sacás los poderes, pierde completamente su capacidad de ser interesante. Es decir, por ejemplo, en el caso de Padme, ella se ganó su lugar en el Senado no por tener un sable láser o disparar rayos para todos lados, sino por sus propias capacidades para saber hacer su trabajo, ¿no? O sea, las habilidades y el carácter del mero personaje. Lo mismo con Leia, que aprendió a liderar para poder llevar la rebelión adelante, o como en el caso de Ahsoka, que con todo lo que ella aprendió, al final del día eligió su propio camino gracias a lo que nosotros vimos cómo ella se fue transformando. Es decir, son personajes que les tocaron vivir cosas que nosotros presenciamos, las vimos equivocarse, las vimos llorar, las vimos ser fuertes, para luego justamente tomar decisiones alineadas con ella. En este caso nos presentan un personaje que desde el vamos le sale todo bien, que no tiene que hacer nada distinto para cambiar porque nunca se equivoca. Entonces, a mí lo que me genera como espectadora femenina es que yo no me puedo identificar con ella si desde el vamos, que el personaje aparece en pantalla, ya está disparando rayos, teniendo una conexión súper fuerte con la fuerza y no sé qué, ya se subió a una nave y ya sabe pilotear la nave sin nunca haber piloteado nada. Es decir, no es que Rey es buena
por las cosas que ella le tocó aprender en el camino y cómo se desenvolvió con las herramientas personales que ella tenía, sino que simplemente es buena porque es súper poderosa, ¿se entiende? Porque tiene poderes. Entonces, no solo si al personaje le quitas los poderes, sino que a mí me das la impresión de decir, si yo no tengo poderes, entonces yo no soy buena. Es decir, como que los únicos personajes valiosos son valiosos porque son poderosos. Es decir, como que su único fuerte está en las habilidades que saben desarrollar, no en la personalidad que ellos poseen. Es decir, si vos a Rey le sacás su conexión con la fuerza, se convierte en un personaje completamente vacío y carente de significado. Por eso, ninguna de sus predecesoras, especialmente Padme y Leia, necesitó habilidades con la fuerza para poder ser un personaje súper interesante. Y Ahsoka, a pesar de que era una excelente guerrera con los sables, lo que a nosotros más nos llama y nos hace empatizar con ella es justamente toda su capacidad de dudar, su capacidad de, no sé, hacer chistes, su capacidad para luchar y arrepentirse, sobre dudar, ¿no? Todas esas cosas inherentes en el ser humano. Pero bueno, ya para cerrar este video, justamente lo que quería traer era esto, es decir, lamentablemente Disney terminó cayendo en esta moda de crear un personaje que es meramente fuerte, digamos, porque es mujer y porque tiene superpoderes y ya está, en vez de ir como a la raíz y ver la profundidad, ¿no? del personaje, y que lo importante está, ¿no? en cómo el personaje se desenvuelve, cómo se equivoca, cómo es humano y no en qué tanto rayo láser puede tirar para afuera y ya está. Pero bueno, como conclusión, Star Wars sí nos presenta personajes femeninos fuertes, pero con argumento, que poseen cualidades no solamente ligadas a la fuerza o a los poderes, sino también a la sabiduría y a la capacidad de liderazgo. Y por supuesto su sensibilidad, su intuición y su capacidad de amar. Y por sobre todo su humanidad. Padme, Leia, Ahsoka, todas ellas son personajes que evolucionan, que se equivocan, que aprenden y que a través de sus decisiones nos muestran que la verdadera fortaleza está en la construcción del carácter y en la coherencia de su historia. Ese es el legado de George Lucas. Personajes anclados en la mitología y en arquetipos que trascienden el tiempo. Lo que nos deja la trilogía de Disney es una advertencia. Cuando se pierde el sentido narrativo y los personajes son escritos solo para cumplir con una agenda comercial, se corre el riesgo de que pierdan profundidad y de que el público deje de identificarse con ellos. Y quizás la verdadera enseñanza que nos deja Star Wars es que al final la fuerza de un personaje no reside en cuántos poderes tenga, sino en cuánto nos inspira a ser mejores, en cuánto nos refleja y en cuánto nos invita a cuestionarnos nuestro propio camino. Si te gustó este video, porfis, dale like, no te olvides de suscribirte y de activar la notificación para enterarte cuando subo un nuevo video. Y obviamente en Instagram suele estar un poco más activa que acá. Así que nada, creo que hasta acá llegó el video de hoy. La verdad que sí que fue bastante largo, pero estaba muy entusiasmada por querer hablar de este tema. Nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. Pareciera que solo buscan crear una emulación del hombre, es decir, un hombre en el cuerpo de una me estaba saliendo muy bien. Ay, espero que haya salido.